Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela.
Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado dentro. Abrió la puerta, dentro estaba vacío y olía a detergente. La cerró. Y entonces su mirada cayó sobre una pequeña nota adhesiva amarilla pegada en la puerta del refrigerador a la altura de los ojos, justo encima de la manija. La nota era nueva, el papel no había amarilleado. El pegamento no se había secado, los bordes no estaban doblados. Lucía frunció el ceño. En la nota estaba escrito con letra pequeña y cuidadosa, la letra de mamá, que Lucía reconocería entre 1000. Número de casillero 322. Código 1739. Lucía despegó la nota y la giró en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Casillero? ¿Qué casillero? ¿Código de qué? ¿Por qué mamá dejó esta nota aquí, en el refrigerador, y no simplemente se lo dijo en vida? El corazón latió más rápido. Esto era claramente importante. Mamá dejó esta nota a propósito, sabiendo que Lucía ordenaría el apartamento. Sabiendo que la vería sin falta. Pero ¿por qué no lo dijo directamente? ¿Por qué tan enigmático? ¿Por qué no explicó en vida, mientras había oportunidad? Lucía sacó el teléfono y marcó el número de su abuela. Tonos. 1, 2, 3. Finalmente, contestaron. Diga. Sonó la voz ronca de Teresa Molina. Abuela, soy yo. ¿Sabes algo sobre algún casillero? Número 322. Teresa guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Qué casillero? ¿De qué hablas, Lucía? Encontré una nota en el refrigerador. Mamá escribió, número de casillero y código. ¿Te dice algo? No, respondió secamente la abuela. No tengo ni idea. Quizás sea de una caja de seguridad bancaria. Carmen podría haber tenido una caja de seguridad de la que no sabías. Mamá no tenía ninguna caja de seguridad, Lucía negó con la cabeza, aunque su abuela no podía verla. Lo sabría. Discutíamos todas las cuestiones financieras, especialmente después de la muerte de papá. No tenía ningún secreto para mí. Entonces no sé, se escuchó irritación en la voz de su abuela.
Tal vez anotó algo para sí misma y lo olvidó. O es una nota vieja que lleva mucho tiempo ahí. El papel es nuevo, objetó Lucía. Y la letra es reciente. Es un escrito reciente. Lucía, estoy cansada, en la voz de su abuela resonaron notas de acero. Acabo de enterrar a mi hija. Mi única hija. No tengo fuerzas para resolver acertijos. Si encuentras algo importante, llama. Pero ahora déjame en paz. Necesito descansar. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. Lucía suspiró profundamente. La abuela siempre había sido así, fría, dominante, no toleraba las objeciones. Incluso la muerte de mamá no la había suavizado. O tal vez esa era su forma de lidiar con el dolor, esconder los sentimientos detrás de un muro de calma helada. Lucía nunca había sido cercana a su abuela. Teresa mantenía la distancia, rara vez mostraba ternura, siempre permanecía estricta y exigente. Lucía metió la nota en el bolsillo de sus vaqueros, tomó la última bolsa con cosas y salió del apartamento. Cerró la puerta con llave y bajó por las escaleras. El ascensor de este viejo edificio hacía tiempo que no funcionaba. Afuera hacía calor, finales de primavera, sol brillante, árboles verdes. La vida continuaba, a pesar de todo. El mundo no se detuvo, aunque para Lucía se había dado vuelta. Tomó un taxi y dio la dirección de su casa. Se acomodó en el asiento trasero, apretando la bolsa contra su pecho. El conductor, un hombre pensativo de unos 50 años, arrancó en silencio. En la radio sonaba una canción alegre, completamente inadecuada para el estado de ánimo de Lucía. Lucía miraba por la ventana y pensaba en la nota. Casillero. Código. ¿Qué podría ser? Una caja de seguridad bancaria queda descartada. Mamá nunca usó esos servicios, guardaba el dinero en casa o en una tarjeta normal. ¿Buzón de correos? También poco probable. Mamá tenía un buzón doméstico ordinario, y no había otros. ¿Qué más tiene códigos y números? ¿Una caja fuerte? ¿Pero dónde? El taxi pasaba por el centro de la ciudad. Lucía miraba distraídamente las calles familiares, tiendas, cafeterías. Ahí está la pastelería donde a mamá le gustaba comprar churros. Ahí está la farmacia donde compraba medicinas. Ahí está el parque donde paseaban el verano pasado, cuando mamá todavía podía caminar. Luego giraron hacia una amplia avenida que pasaba junto a la estación de tren. El macizo edificio de ladrillo rojo, construido aún en tiempos soviéticos, se elevaba sobre la ciudad. Frente a él se agolpaban personas con maletas y bolsas, corrían hacia los andenes, recibían a los recién llegados. Y entonces Lucía tuvo como una revelación. La estación. Consignas. Por supuesto. Se enderezó en el asiento, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda y algo se apretaba en su estómago. Mamá iba a menudo a la estación. Lucía recordaba cómo muchas veces preguntaba, ¿para qué vas allí? Si no viajas a ninguna parte. Y mamá respondía evasivamente, con una sonrisa enigmática, simplemente paseo. Me gusta observar a la gente, los trenes. Hay una atmósfera tan especial. Lucía pensaba que era extraño, pero no le daba importancia. Lo atribuía a la excentricidad de mamá. ¿Y si mamá iba allí no solo por pasear? ¿Y si realmente tenía una consigna en la estación? Eso encaja. Las consignas tienen números y cerraduras con código. Pare. Gritó Lucía tan bruscamente que ella misma se sobresaltó. El conductor frenó abruptamente. Sonó una bocina molesta detrás. ¿Qué pasó? Se dio vuelta, asustado e irritado a la vez. ¿Se ha vuelto loca? Disculpe, por favor. Lucía ya rebuscaba en su bolso, sacando la cartera. Necesito bajar aquí. Urgente. ¿Cuánto es? Todavía no llegamos a su dirección. No importa. ¿Cuánto marca el taxímetro? Dígame rápido. Él mencionó la cantidad. Lucía le metió un billete, agarró la bolsa y salió del coche justo en la acera frente a la estación.
El conductor le gritaba algo sobre el cambio, agitando la mano desde la ventana, pero ella no escuchaba. Cruzó la calle corriendo, esquivando coches bajo bocinazos molestos, y se lanzó hacia el edificio de la estación. La bolsa con las cosas de mamá golpeaba pesadamente su costado, pero Lucía no prestaba atención. La respiración se le cortaba por la emoción y el miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Dentro de la estación había ruido y multitudes. Olía a café, bollería y algo metálico, el olor de los trenes y los rieles. Los altavoces anunciaban la llegada y salida de los convoys. La gente iba de un lado a otro, arrastraba equipaje, se abrazaba, se despedía, se reencontraba. Lucía miró alrededor buscando señales. Las consignas debían estar en algún lugar del nivel subterráneo, lo recordaba desde la infancia, cuando viajaba con sus padres en tren al mar. Entonces su padre dejaba las maletas en la consigna mientras paseaban por la ciudad antes de partir. Encontró las escaleras que bajaban y descendió, casi corriendo, saltando escalones. El nivel subterráneo era más silencioso y fresco. Un largo pasillo con paredes de hormigón y lámparas fluorescentes en el techo que zumbaban suave y monótonamente. Olía a humedad. Al final del pasillo había una puerta metálica con un letrero consigna. Abierto las 24 horas. Lucía empujó la puerta y entró. La habitación era pequeña pero llena de filas de casilleros metálicos de diferentes tamaños. Se extendían a lo largo de las paredes desde el suelo hasta el techo, cada uno con un número y una cerradura con código. Pequeños, medianos, grandes, para todos los gustos. La iluminación era tenue, creaba una sensación de misterio, de secreto. Comenzó a buscar el casillero con el número necesario. Recorrió la primera fila. Segunda fila. Tercera fila. Y finalmente, en la cuarta fila, a la altura de sus ojos, aproximadamente a 1 metro del suelo, lo vio, el número 322, grabado en una placa metálica. Lucía se quedó paralizada. El casillero era de tamaño mediano, aproximadamente 30 por 30 centímetros. En el panel frontal había una cerradura digital con 10 botones del 0 al 9. Una pequeña pantalla mostraba, introduzca código. Puso la caja en el suelo, sacó la nota del bolsillo y miró los números. 17, 39. Respiró profundamente, intentando calmarse, y marcó el código. Se escuchó un clic suave. En la pantalla apareció, abierto. La cerradura se abrió. Lucía tiró de la puerta del casillero. Se abrió lentamente con un chirrido metálico suave que pareció ensordecedor en el silencio del lugar. Dentro había varios objetos. Lucía cuidadosamente, como si temiera que desaparecieran, los sacó uno por uno, sin creer lo que veían sus ojos. Una memoria USB, pequeña, plateada, con una inscripción rayada en el cuerpo con marcador negro, solo para Lucía. Letra de mamá, familiar hasta el dolor. Una carpeta, gruesa, de papel, amarilla, atada con una cinta. Era pesada, claramente llena de muchos papeles o algo más. Y una carta, un sobre blanco ordinario con una inscripción en el frente en letras grandes, solo para ti, Lucía. Perdóname. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes.
Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado dentro. Abrió la puerta, dentro estaba vacío y olía a detergente. La cerró. Y entonces su mirada, Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela.
Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado dentro. Abrió la puerta, dentro estaba vacío y olía a detergente. La cerró. Y entonces su mirada cayó sobre una pequeña nota adhesiva amarilla pegada en la puerta del refrigerador a la altura de los ojos, justo encima de la manija. La nota era nueva, el papel no había amarilleado, el pegamento no se había secado, los bordes no estaban doblados. Lucía frunció el ceño. En la nota estaba escrito con letra pequeña y cuidadosa, la letra de mamá, que Lucía reconocería entre 1000. Número de casillero 322. Código 17. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible.
Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente.
Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado dentro. Abrió la puerta, dentro estaba vacío y olía a detergente. La cerró. Y entonces su mirada cayó sobre una pequeña nota adhesiva amarilla pegada en la puerta del refrigerador a la altura de los ojos, justo encima de la manija. La nota era nueva, el papel no había amarilleado, el pegamento no se había secado, los bordes no estaban doblados. Lucía frunció el ceño. En la nota estaba escrito con letra pequeña y cuidadosa, la letra de mamá, que Lucía reconocería entre 1000. Número de casillero 322. Código 1739. Lucía despegó la nota y la giró en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Casillero? ¿Qué casillero? ¿Código de qué? ¿Por qué mamá dejó esta nota aquí, en el refrigerador, y no simplemente se lo dijo en vida? El corazón latió más rápido. Esto era claramente importante. Mamá dejó esta nota a propósito, sabiendo que Lucía ordenaría el apartamento. Sabiendo que la vería sin falta. ¿Pero por qué no? Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas.
Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado dentro. Abrió la puerta, dentro estaba vacío y olía a detergente. La cerró. Y entonces su mirada cayó sobre una pequeña nota adhesiva amarilla pegada en la puerta del refrigerador a la altura de los ojos, justo encima de la manija. La nota era nueva, el papel no había amarilleado, el pegamento no se había secado, los bordes no estaban doblados. Lucía frunció el ceño. En la nota estaba escrito con letra pequeña y cuidadosa, la letra de mamá, que Lucía reconocería entre 1000. Número de casillero 322. Código 1739. Lucía despegó la nota y la giró en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Casillero? ¿Qué casillero? ¿Código de qué? ¿Por qué mamá dejó esta nota aquí, en el refrigerador, y no simplemente se lo dijo en vida? El corazón latió más rápido. Esto era claramente importante. Mamá dejó esta nota a propósito, sabiendo que Lucía ordenaría el apartamento. Sabiendo que la vería sin falta. Pero ¿por qué no lo dijo directamente? ¿Por qué tan enigmático? ¿Por qué no explicó en vida, mientras había oportunidad? Lucía sacó el teléfono y marcó el número de su abuela. Tonos. 1, 2, 3. Finalmente, contestaron. Diga. Sonó la voz ronca de Teresa Molina. Abuela, soy yo. ¿Sabes algo sobre algún casillero? Número 322. Teresa guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Qué casillero? ¿De qué hablas, Lucía? Encontré una nota en el refrigerador. Mamá escribió, número de casillero y código. ¿Te dice algo? No, respondió secamente la abuela. No tengo ni idea. Quizás sea de una caja de seguridad bancaria. Carmen podría haber tenido una caja de seguridad de la que no sabías. Mamá no tenía ninguna caja de seguridad, Lucía negó con la cabeza, aunque su abuela no podía verla. Lo sabría. Discutíamos todas las cuestiones financieras, especialmente después de la muerte de papá. No tenía ningún secreto para mí. Entonces no sé, se escuchó irritación en la voz de su abuela. Tal vez anotó algo para sí misma y lo olvidó. O es una nota vieja que lleva mucho tiempo ahí. El papel es nuevo, objetó Lucía. Y la letra es reciente. Es un escrito reciente. Lucía, estoy cansada. En la voz de su abuela resonaron notas de acero. Acabo de enterrar a mi hija. Mi única hija. No tengo fuerzas para resolver acertijos. Si encuentras algo importante, llama.
pero ahora déjame en paz. Necesito descansar. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. Lucía suspiró profundamente. La abuela siempre había sido así, fría, dominante, no toleraba las objeciones. Incluso la muerte de mamá no la había suavizado. O tal vez esa era su forma de lidiar con el dolor, esconder los sentimientos detrás de un muro de calma helada. Lucía nunca había sido cercana a su abuela. Teresa mantenía la distancia, rara vez mostraba ternura, siempre permanecía estricta y exigente. Lucía metió la nota en el bolsillo de sus vaqueros, tomó la última bolsa con cosas y salió del apartamento. Cerró la puerta con llave y bajó por las escaleras. El ascensor de este viejo edificio hacía tiempo que no funcionaba. Afuera hacía calor, finales de primavera, sol brillante, árboles verdes. La vida continuaba, a pesar de todo. El mundo no se detuvo, aunque para Lucía se había dado vuelta. Tomó un taxi y dio la dirección de su casa. Se acomodó en el asiento trasero, apretando la bolsa contra su pecho. El conductor, un hombre pensativo de unos 50 años, arrancó en silencio. En la radio sonaba una canción alegre, completamente inadecuada para el estado de ánimo de Lucía. Lucía miraba por la ventana y pensaba en la nota. Casillero. Código. ¿Qué podría ser? Una caja de seguridad bancaria queda descartada. Mamá nunca usó esos servicios, guardaba el dinero en casa o en una tarjeta normal. ¿Buzón de correos? También poco probable. Mamá tenía un buzón doméstico ordinario, y no había otros. ¿Qué más tiene códigos y números? ¿Una caja fuerte? ¿Pero dónde? El taxi pasaba por el centro de la ciudad. Lucía miraba distraídamente las calles familiares, tiendas, cafeterías. Ahí está la pastelería donde a mamá le gustaba comprar churros. Ahí está la farmacia donde compraba medicinas. Ahí está el parque donde paseaban el verano pasado, cuando mamá todavía podía caminar. Luego giraron hacia una amplia avenida que pasaba junto a la estación de tren. El macizo edificio de ladrillo rojo, construido aún en tiempos soviéticos, se elevaba sobre la ciudad. Frente a él se agolpaban personas con maletas y bolsas, corrían hacia los andenes, recibían a los recién llegados. Y entonces Lucía tuvo como una revelación. La estación. Consignas. Por supuesto. Se enderezó en el asiento, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda y algo se apretaba en su estómago. Mamá iba a menudo a la estación. Lucía recordaba cómo muchas veces preguntaba, ¿para qué vas allí? Si no viajas a ninguna parte. Y mamá respondía evasivamente, con una sonrisa enigmática, simplemente paseo. Me gusta observar a la gente, los trenes. Hay una atmósfera tan especial. Lucía pensaba que era extraño, pero no le daba importancia. Lo atribuía a la excentricidad de mamá. ¿Y si mamá iba allí no solo por pasear? ¿Y si realmente tenía una consigna en la estación? Eso encaja. Las consignas tienen números y cerraduras con código. Pare. Gritó Lucía tan bruscamente que ella misma se sobresaltó. El conductor frenó abruptamente. Sonó una bocina molesta detrás. ¿Qué pasó? Se dio vuelta, asustado e irritado a la vez. ¿Se ha vuelto loca? Disculpe, por favor. Lucía ya rebuscaba en su bolso, sacando la cartera. Necesito bajar aquí. Urgente. ¿Cuánto es? Todavía no llegamos a su dirección. No importa. ¿Cuánto marca el taxímetro? Dígame rápido. Él mencionó la cantidad. Lucía le metió un billete, agarró la bolsa y salió del coche justo en la acera frente a la estación. El conductor le gritaba algo sobre el cambio, agitando la mano desde la ventana, pero ella no escuchaba. Cruzó la calle corriendo, esquivando coches bajo bocinazos molestos, y se lanzó hacia el edificio de la estación. La bolsa con las cosas de mamá golpeaba pesadamente su costado, pero Lucía no prestaba atención. La respiración se le cortaba por la emoción y el miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Dentro de la estación había ruido y multitudes.
Olía a café, bollería y algo metálico, el olor de los trenes y los rieles. Los altavoces anunciaban la llegada y salida de Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida.
Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado dentro. Abrió la puerta, dentro estaba vacío y olía a detergente. La cerró. Y entonces su mirada cayó sobre una pequeña nota adhesiva amarilla pegada en la puerta del refrigerador a la altura de los ojos, justo encima de la manija. La nota era nueva, el papel no había amarilleado, el pegamento no se había secado, los bordes no estaban doblados. Lucía frunció el ceño. En la nota estaba escrito con letra pequeña y cuidadosa, la letra de mamá, que Lucía reconocería entre 1000. Número de casillero 322. Código 1739. Lucía despegó la nota y la giró en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Casillero? ¿Qué casillero? ¿Código de qué? ¿Por qué mamá dejó esta nota aquí, en el refrigerador, y no simplemente se lo dijo en vida? El corazón latió más rápido.
Esto era claramente importante. Mamá dejó esta nota a propósito, sabiendo que Lucía ordenaría el apartamento. Sabiendo que la vería sin falta. Pero ¿por qué no lo dijo directamente? ¿Por qué tan enigmático? ¿Por qué no explicó en vida, mientras había oportunidad? Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado dentro. Abrió la puerta, dentro estaba vacío y olía a detergente. La cerró. Y entonces su mirada cayó sobre una pequeña nota adhesiva amarilla pegada en la puerta del refrigerador a la altura de los ojos, justo encima de la manija. La nota era nueva, el papel no había amarilleado, el pegamento no se había secado, los bordes no estaban doblados. Lucía frunció el ceño.
En la nota estaba escrito con letra pequeña y cuidadosa, la letra de mamá, que Lucía reconocería entre mil. Número de casillero 322. Código 1739. Lucía despegó la nota y la giró en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Casillero? ¿Qué casillero? ¿Código de qué? ¿Por qué mamá dejó esta nota aquí, en el refrigerador, y no simplemente se lo dijo en vida? El corazón latió más rápido. Esto era claramente importante. Mamá dejó esta nota a propósito, sabiendo que Lucía ordenaría el apartamento. Sabiendo que la vería sin falta. Pero ¿por qué no lo dijo directamente? ¿Por qué tan enigmático? ¿Por qué no explicó en vida, mientras había oportunidad? Lucía sacó el teléfono y marcó el número de su abuela. Tonos. 1, 2, 3. Finalmente, contestaron. Diga. Sonó la voz ronca de Teresa Molina. Abuela, soy yo. ¿Sabes algo sobre algún casillero? Número 322. Teresa guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Qué casillero? ¿De qué hablas, Lucía? Encontré una nota en el refrigerador. Mamá escribió, número de casillero y código. ¿Te dice algo? No, respondió secamente la abuela. No tengo ni idea. Quizás sea de una caja de seguridad bancaria. Carmen podría haber tenido una caja de seguridad de la que no sabías. Mamá no tenía ninguna caja de seguridad, Lucía negó con la cabeza, aunque su abuela no podía verla. Lo sabría. Discutíamos todas las cuestiones financieras, especialmente después de la muerte de papá. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas.
Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado dentro. Abrió la puerta, dentro estaba vacío y olía a detergente. La cerró. Y entonces su mirada cayó sobre una pequeña nota adhesiva amarilla pegada en la puerta del refrigerador a la altura de los ojos, justo encima de la manija. La nota era nueva, el papel no había amarilleado, el pegamento no se había secado, los bordes no estaban doblados. Lucía frunció el ceño. En la nota estaba escrito con letra pequeña y cuidadosa, la letra de mamá, que Lucía reconocería entre 1000. Número de casillero 322. Código 1739. Lucía despegó la nota y la giró en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Casillero? ¿Qué casillero? ¿Código de qué? ¿Por qué mamá dejó esta nota aquí, en el refrigerador, y no simplemente se lo dijo en vida? El corazón latió más rápido. Esto era claramente importante. Mamá dejó esta nota a propósito, sabiendo que Lucía ordenaría el apartamento. Sabiendo que la vería sin falta. Pero ¿por qué no lo dijo directamente? ¿Por qué tan enigmático? ¿Por qué no explicó en vida, mientras había oportunidad? Lucía sacó el teléfono y marcó el número de su abuela. Tonos. 1, 2, 3. Finalmente, contestaron. Diga. Sonó la voz ronca de Teresa Molina. Abuela, soy yo. ¿Sabes algo sobre algún casillero? ¿Número 322? Teresa guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Qué casillero? ¿De qué hablas, Lucía? Encontré una nota en el refrigerador. Mamá escribió, número de casillero y código. ¿Te dice algo? No, respondió secamente la abuela. No tengo ni idea. Quizás sea de una caja de seguridad bancaria. Carmen podría haber tenido una caja de seguridad de la que no sabías. Mamá no tenía ninguna caja de seguridad, Lucía negó con la cabeza, aunque su abuela no podía verla. Lo sabría. Discutíamos todas las cuestiones financieras, especialmente. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad,
pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada. Física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntos. Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando lo que quería guardar y lo que podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos con recetas, miraba fotografías descoloridas.
Cada objeto guardaba un recuerdo de mamá, y desprenderse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba cansada, física y moralmente. Quería terminar con esto ya, cerrar el apartamento e irse. Volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa comercial, a su diminuto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Intentar seguir viviendo, aunque Lucía no se imaginaba cómo era posible sin mamá. Habían sido tan cercanas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años vivieron prácticamente solas. Lucía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo, cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando que no quedara nada. El dormitorio vacío. El baño vacío. La sala vacía. La cocina. Lucía se detuvo en el umbral de la cocina. Aquí se sentaban tan a menudo las dos en la pequeña mesa redonda, tomaban café, hablaban de la vida. A mamá le encantaba cocinar, y esta cocina era su reino. Aquí horneaba tartas, hacía paellas, experimentaba con nuevas recetas. Y Lucía se sentaba cerca, observaba y ayudaba, cortaba verduras, amasaba masa, probaba los platos. El refrigerador estaba junto a la pared, grande, blanco, viejo. También iban a llevárselo la próxima semana. Lucía se acercó, dispuesta a comprobar si había quedado algo olvidado dentro. Abrió la puerta, dentro estaba vacío y olía a detergente. La cerró. Y entonces su mirada cayó sobre una pequeña nota adhesiva amarilla pegada en la puerta del refrigerador a la altura de los ojos, justo encima de la manija. La nota era nueva, el papel no había amarilleado, el pegamento no se había secado, los bordes no estaban doblados. Lucía frunció el ceño. En la nota estaba escrito con letra pequeña y cuidadosa, la letra de mamá, que Lucía reconocería entre 1000. Número de casillero 322. Código 1739. Lucía despegó la nota y la giró en sus manos. ¿Qué es esto? ¿Casillero? ¿Qué casillero? ¿Código de qué? ¿Por qué mamá dejó esta nota aquí, en el refrigerador, y no simplemente se lo dijo en vida? El corazón latió más rápido. Esto era claramente importante. Mamá dejó esta nota a propósito, sabiendo que Lucía ordenaría el apartamento. Sabiendo que la vería sin falta. Pero ¿por qué no lo dijo directamente? ¿Por qué tan enigmático? ¿Por qué no explicó en vida, mientras había oportunidad? Lucía sacó el teléfono y marcó el número de su abuela. Tonos. 1, 2, 3. Finalmente, contestaron. Diga. Sonó la voz ronca de Teresa Molina. Abuela, soy yo. ¿Sabes algo sobre algún casillero? Número 322. Teresa guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Qué casillero? ¿De qué hablas, Lucía? Encontré una nota en el refrigerador. Mamá escribió, número de casillero y código. ¿Te dice algo? No, respondió secamente la abuela. No tengo ni idea. Quizás sea de una caja de seguridad bancaria. Carmen podría haber tenido una caja de seguridad de la que no sabías. Mamá no tenía ninguna caja de seguridad, Lucía negó con la cabeza, aunque su abuela no podía verla. Lo sabría. Discutíamos todas las cuestiones financieras, especialmente después de la muerte de papá. No tenía ningún secreto para mí. Entonces no sé, se escuchó irritación en la voz de su abuela. Tal vez Lucía Ferrer estaba en medio del apartamento vacío mirando las paredes desnudas donde hasta hace poco colgaban fotografías. Hace 2 semanas aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a manos ajenas, las de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí el olor a tabaco y sudor. 47 años. Mamá vivió solo 47 años. Lucía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, no sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. El cáncer se llevó a Carmen Ferrer en 2 años, lentamente, dolorosamente, convirtiendo a una mujer floreciente en una pálida sombra de sí misma.
Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, apoyar a Lucía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final. Y luego simplemente se durmió y no despertó. Sucedió temprano en la mañana del lunes. Lucía estaba sentada a su lado, tomándole la mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró, «Te amo, mi niña». Y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Lucía lo recordaba como a través de una densa niebla. Trajes negros, coronas, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban y decían palabras de consuelo. La abuela Teresa estaba junto a ella, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloraba. Lucía nunca había visto llorar a su abuela. Incluso cuando hace 3 años murió el padre de Lucía, Rafael, la abuela permaneció impasible. Simplemente organizó todo, dio órdenes, controló, y ni una sola lágrima. Ahora el apartamento estaba casi vacío. Los muebles se vendieron, la ropa se donó a los necesitados, la vajilla se la llevó la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y pertenencias personales, álbumes de fotos, cuadernos, joyas. Lucía las revisaba metódicamente, separando